según corresponda y según el horario en el cual estén viendo este video. Hoy día espero que se encuentren muy bien y que tengan muchas ganas de estar a lo mejor concentrados en lo que esté diciendo en este video, porque les traigo una temática que al menos a mi parecer es sumamente apasionante. Cabe destacar que no soy un experto en el tema a pesar de que lo estudio, pero el hecho de estudiarlo no me hace ser como una eminencia al respecto. Simplemente me gustaría contribuir un poquito, ya sea si alguno de ustedes es estudiante de psicología, o bien si es que desean aprender más sobre alguno de los aspectos de esta carrera. Ya, esa viene siendo mi idea principal. Y en ese sentido es que me surgieron las ganas de explicarle un poquitito qué es lo que viene siendo la psicopatología. Ya, voy a hacer un recorrido respecto a algunos aspectos más generales de lo que es esta disciplina, ya, y de lo que es esta rama del estudio del ser humano, y sobre todo de la parte más clínica de las ciencias sociales, que viene siendo la psicología, y más hacia el área médica, la psiquiatría. Bueno, en esta línea me gustaría partir con el video explicando un poquito la definición. Ya, como bien se podría entender, psicopatología se puede dividir la palabra etimológicamente hablando en psico y en patología, ya, y podría decirse a la rápida que es el estudio de las distintas patologías que afectan a la psique, que afectan a la mente, ya, pero una definición más tradicional no diría que es el estudio de los distintos trastornos mentales que presenta el ser humano, así como las características, la naturaleza y la causa de las mismas, ya. Y estos trastornos, cabe destacar, se van a presentar siempre de forma evolutiva, ya, pudiendo darse en un periodo gestacional, en un periodo de la infancia y en algunos casos de la adolescencia, dependiendo de la patología en específico, que es algo que no concierne tanto este video y que voy a ir haciendo más adelante. Ya, bueno, para empezar, hasta donde, bueno, de la forma en la cual a mí me lo enseñaron, para la formación de de una cierta vulnerabilidad a desarrollar un cuadro psicopatológico, sea una conjunción de distintos factores. En primer lugar, hay tres factores en específico que se pueden destacar, que son los factores biológicos, los factores genéticos y los factores ambientales. En lo referido a los factores biológicos, básicamente se termina hablando del desarrollo, por ejemplo, del cerebro, como fue el desarrollo del cerebro durante la gestación, el temperamento de la persona, que son aspectos más arraigados a sí mismo, pero que no tienen una carga generacional como tal, como si es el caso de los aspectos genéticos, en los cuales, producto de la carga hereditaria de cierto trastorno, de cierta patología, esta misma pasa a las siguientes generaciones. Ya, eso es como lo principal. Una manera más simple de decir esto es básicamente lo que estén los genes de la persona. Ya tiene que ver con eso sobre todo. Para hacer el estudio de estos factores genéticos siempre se suele preguntar hacia 3 generaciones atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a ver, un par de ejemplos de enfermedades o de trastornos. Bueno, trastornos de enfermedades en este sentido van a ser sinónimos por ahora. Se pregunta, ¿alguna persona en su familia ha tenido algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad de índole psiquiátrica o de índole psicológica? Y esa pregunta parte desde la generación de los abuelos hasta la de uno. Ya, la primera generación parte como la de uno, segunda los papás, tíos, etcétera, y luego ya se llega a los abuelos. Esa es la idea para poder indagar la carga genética. Y en ese sentido es que hay enfermedades con mucha carga genética, como lo son el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Ya hay muchos otros, pero estos tienen harta carga genética, sobre todo la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar, que también suelen confundirse muchas veces y debe requerirse diagnósticos diferenciales.
pero bueno, eso viene más adelante. Y en último lugar, en este apartado, se puede destacar ¿cómo se llama? Los factores ambientales. Ya los factores ambientales son todos aquellos factores que inciden de forma externa al sujeto en el desarrollo de la patología. Estos pueden darse, por ejemplo, tanto en la gestación de manera prenatal como de forma perinatal como de manera postnatal. Ya quiero decir con esto, prenatal, por ejemplo, ambiental puede darse por algún traumatismo, por ejemplo, alguna lesión en la madre por el consumo de alcohol, lo cual es distinto en este caso al síndrome, al síndrome alcohólico fetal. Creo que era así el nombre específico, no me acuerdo muy bien, pero pueden buscarlo. Que también, si no me equivoco, va más por el lado de lo biológico o de lo genético, producto de, bueno, filo. Pero básicamente en estos casos son a raíz de las circunstancias durante la gestación. Se suscita a futuro algún tipo de trastorno. En este caso, durante la gestación se puede hablar más que nada de déficit intelectuales, de algún tipo de discapacidad intelectual en algún grado que se vio generado producto de algún tipo de conducta irresponsable o de riesgo por parte de la mamá. Por otra parte, también puede ser un factor ambiental perinatal, que es, por ejemplo, durante el nacimiento haber tenido falta de oxígeno, por ejemplo, o haber tenido problemas ¿cómo se llama esto? Con el ahogamiento, se podría decir, con el cordón umbilical, por ejemplo. Y bueno, también no destaque en realidad algo muy importante, y es que los factores ambientales son un factor muy relevante en la situación de pobreza. La situación de pobreza de la madre, que como tal puede conllevar a la desnutrición, a la falta de alimentación, falta de nutrientes, etcétera. Es un factor ambiental involucrado en el desarrollo de cierto tipo de psicopatología, sobre todo de la inteligencia, ya que es lo que vendría siendo una discapacidad intelectual de uno o de otro tipo. Y por último están los factores ambientales que son de índole postnatal. Ya en este caso sobre todo suele ser la crianza. Ya suele ir acompañado con eso, con el contexto familiar, la crianza, las relaciones de apego, el estilo parental y el contexto escolar, que vienen siendo cómo se dan las relaciones en el ámbito escolar para el niño o niña, de qué forma lo abordan sus profesores, cómo fue su educación, su nivel educativo, el contexto sociocultural en el cual crece. Todo ello favorece de forma ambiental al desarrollo de cierto tipo de patología. Ya, eso por una parte, eso es como un apartado, por así decirlo, como un grupo de factores, que son los factores ambientales, genéticos, biológicos. Ya, tengan esa imagen en la mente. Y eso se termina sumando a lo que se podría denominar factores de riesgo y factores protectores. En primer lugar voy a hablar de los factores protectores, que bueno, hay varios. Se puede hablar de cientos fácilmente de factores protectores y factores de riesgos, pero se pueden agrupar en 5 factores principalmente. Ya, en primer lugar, en cuanto a los factores protectores, está el vínculo filial o el vínculo parental, que es el vínculo establecido entre padre, madre con su hijo, ya, que se establece en base a una relación de confianza y con un apego seguro, que se forma cuando el niño logra tener la certeza de que si tiene alguna dificultad o alguna necesidad a ser cubierta, el adulto responsable, en este caso los padres, van a estar ahí para cubrirle esa necesidad. Ya. En segundo lugar, como se ve ahí, son los vínculos escolares o el contexto escolar y o laboral en caso de ser adulto, ya, que funciona como un acompañamiento muy importante para la persona en caso del desarrollo de psicopatología, tanto para prevenirla como para poder sobrellevarla o subsanarla. Ya, un tercer punto, por ejemplo, aquí podría ser la práctica del deporte, como se observa en la imagen, ya, que tiene que ver con la práctica de algún ejercicio, ya, que le haga sentir feliz al paciente, ya, de manera feliz, que sienta una sensación de logro quizás con ello.
lo cual es distinto a tener que obligarlo. Es sabido que la práctica de deporte libera distintas hormonas y neurotransmisores que favorecen la felicidad y la sensación de placer. Eso es sabido y es una certeza que hay dentro del ámbito de la psicología. No obstante, el hecho de que el deporte sea un factor protector no quiere decir que se va a obligar al paciente a practicar algún tipo de deporte si es que éste no lo quiere hacer. Para ello están los demás factores protectores. No es como que se tengan que potenciar los 5 al mismo tiempo. De manera idónea, los 5 deberían poder potenciarse y sería genial, de hecho. Pero si no es el caso, no hay problema. Tampoco debe trabajarse con lo que se tiene. Por otra parte está la vinculación o la participación en grupos sanos, ya que es la imagen inferior derecha. Así que lo vamos mirando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A ver, toda persona tiene participación en mayor o menor medida. Bueno, no toda persona quizás, pero una buena parte, la mayoría, tiene la participación en grupos sociales, ya, a los cuales se siente que tiene pertenencia, siente que pertenece a ese grupo, siente que es acogido en ese grupo y siente que es parte de algo que es más grande que sí mismo, y aquello produce una sensación de satisfacción muy importante. Pero aquí cabe recalcar la relevancia de lo sano, ¿ya? De la idea de un grupo sano de relación, ¿ya? Puesto que, por ejemplo, un joven adolescente puede mantener una relación con un grupo en el cual se consuman sustancias tóxicas, por ejemplo, o en el cual se incurra en conductas de riesgo como la delincuencia, por ejemplo, o en el cual se posean ideales o cánones quizás de belleza muy extremos, o bien ¿cómo se podría decir? Se podría decir donde se premie cierto tipo de conducta negativa o cierto tipo de conducta, por ejemplo, autolesiva o autodestructiva. Estos grupos no son sanos. Estos grupos a la larga, a pesar de que hagan sentir al joven que pertenece a algo más, no es positivo si se mira desde el aspecto psicopatológico para el desarrollo, para la prevención y para el intento de rehabilitación o no de rehabilitación en realidad como tal, de tratamiento de un trastorno, ya, siempre hay que tener en consideración eso. Y bueno, esos grupos pueden ser grupos de, no sé, por ejemplo, de scouts, hay algunas personas que tienen participación en iglesias o en grupos de danza, en grupos de canto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya un último punto, que el que sale más bajito, que quizá no se entienda muy bien por la foto, pero es la participación. Ya, es la participación la participación es que se posean y se potencien ciertas habilidades que son valoradas socialmente o ciertos logros valorados socialmente. Por ejemplo, como sale allí en la imagen, al niño, niña o al joven, NNA vamos a llamarlo, niño, niña, adolescente, que sea bueno, por ejemplo, para hacer tareas de, no sé, de historia, y en eso sea muy bueno, o sea muy bueno haciendo ensayos, por ejemplo, se le va a potenciar eso, se le va a instar a que trate de forjar una autoimagen, un autoconcepto, una imagen de sí mismo, una idea de quién es él, más basado en ese punto, en esa idea, en cómo se llama, en potenciar aquello que se valora socialmente, con tal de esta manera evitar eventuales decaimientos. Ya si lo vamos a analizar desde otro aspecto, tendríamos que considerar los factores de riesgo. Los factores de riesgo lo mismo, son bastantes. Aquí no me enseñaron a mí como tal un orden, sin embargo hice un par de investigaciones para este video y los más repetidos y los más específicos y los más dañinos dentro de todo para la persona vienen siendo la sensación de soledad, por ejemplo, la sensación de abandono en ese sentido, el autoestima baja y un autoconcepto dañado, la incurrencia, sí creo que así se dice, si no corríjanme porfa, porque es muy tarde, son como las 2 de la mañana y estoy grabando esto hasta ahora, así que estoy un poco cansado, ya, pongámosle que se incurra
sexuales de riesgo que tengan que ver con, bueno, en realidad se suele teorizar desde básicamente el ingreso a la vida sexual, no en tanto a coito como tal, sino a relación sexual, previo a la edad promedio o previo a una edad prudente de madurez, que vendría siendo, a ver, el promedio al menos en Chile está en los 15 años y medio, si no me equivoco, que igual varía dependiendo de el género, el nivel socioeconómico, etcétera, pero pongámosle 15. Previo a eso ya se consideraría precoz para la media. No obstante, igualmente es subjetivo, ya que independiente de la edad de una persona de 17 años, de 18 años, hasta de 20 años puede no estar lista mentalmente para ingresar a la vida sexual, y en ese caso sí se podría considerar como una conducta sexual de riesgo. Del mismo modo, estaría siendo una conducta sexual de riesgo el tener relaciones sexuales sin la utilización de preservativo y sin mantener el cuidado. Y o con parejas múltiples, aunque aquí quiero evitar que se arme un sesgo y una suerte de prejuicio en torno a las relaciones sexuales con múltiples parejas o con muchas personas, dado que se puede llevar, a mi considerar, se puede llevar una vida sexual con distintas personas sin que haya a lo mejor sentimientos de por medio, netamente por un tema de placer, pero cuidándose en la utilización de método anticonceptivo para evitar el contagio de alguna infección de transmisión sexual o enfermedad de transmisión sexual, como se quiere denominar, o bien un embarazo indeseado. Ya eso al menos lo considero yo una conducta sexual de riesgo. Del mismo modo está el consumo problemático de drogas, sobre todo las que son más adictivas, que podrían venir siendo los psicoestimulantes y algún tipo de alucinógeno, ya psicoestimulantes tales como la cocaína, por ejemplo, la metanfetamina, que es más fuerte, etcétera. Ya la marihuana sí se podía conceptualizar, pero igual es un tema más profundo que cabe mucho entrar a discutirlo y a pensarlo. No obstante, como norma general, se podría considerar como consumo problemático de drogas cuando ya hay cierto grado de adicción, es decir, la persona ya necesita para su vida, para poder vivir, el consumo de esa sustancia, ya para poder sentirse en un estado quizás de estabilidad o de felicidad. Ya. En ese sentido, igual el consumo de marihuana puede ser un factor de riesgo para ciertas patologías. Para eso siempre suele hablarse como del porcentaje de predisposición genética y el porcentaje de factores de precipitación ambiental producto de las conductas que realiza la persona. Pero por ejemplo, una persona que tenga predisposición a desarrollar algún tipo de cuadro psicótico o un tipo de síndrome del tipo afectivo no debería consumir ningún tipo de drogas, y marihuana menos aún. Una persona, por ejemplo, con antecedentes familiares de esquizofrenia no debería bajo ninguna circunstancia consumir marihuana, dado que aquello le puede empeorar o puede producirle una presentación muy acentuada de los síntomas. Ya, eso, bueno, también obviamente incluye el alcohol. Siempre va a depender del contexto de la persona, pero en sí la idea es no caer en la adicción. También está el maltrato como una de los factores de riesgo. La pobreza, la desigualdad y el abandono van muy de la mano. En realidad todo esto va muy de la mano, pero la pobreza es un factor de riesgo. En tanto está asociada con otros factores que desencadenan ciertas patologías, tales como la mala nutrición, la sensación de abandono, algunas afectaciones al estado anímico, por ejemplo, el daño cognitivo e intelectual producto de estar mucho tiempo en soledad, etcétera. Y ya luego están los traumas. Ya los traumas pueden ser traumas de la infancia. O sea, no lo digo como que sea algo mínimo, creo que todos tenemos hasta cierto punto. Pero los traumas de la infancia, ya. O bien, no, traumas de la infancia, sí, porque pueden ser situaciones traumáticas más cotidianas relacionadas con la crianza, o situaciones traumáticas más específicas, como por ejemplo haber vivido en algún contexto político inestable durante la infancia, que es lo que puede ocurrir con niños
niños, por ejemplo, provenientes de Siria, de Irak o de algún país que se encuentre en guerras, por ejemplo, actualmente, ya, o el trauma de algún abuso sexual. Todo eso puede predisponer y puede generar algún tipo de afección. Y bueno, todo eso en conjunto, al sumar el primer grupo de los factores biológicos, genéticos y ambientales y el segundo grupo de los factores de riesgo y protectores, es que se puede llegar a un determinado, no porcentaje, pero una determinada posibilidad de vulnerabilidad de desarrollar un cuadro psicopatológico. Ya, eso se podría decir. Voy a avanzar un poquito más rápido porque esto se está haciendo muy rápido, muy largo. Por otra parte, a la hora de evaluar a la persona, vamos a hablar de una entrevista clínica. Ya, de eso es lo que vamos a hablar inicialmente. En este sentido, la evaluación de la entrevista clínica se podría contextualizar como la primera entrevista que se realiza donde se conoce al paciente y en la cual van a haber dos factores principales. Por una parte está la historia clínica, que tiene que ver con todo el motivo o las afecciones históricas o actuales del paciente. En cuanto a antecedentes, vale rescatar todos los antecedentes familiares, como se mencionó, genético, biológico, ambientales, sucesos relevantes de su vida, consumo previo de medicamentos, etcétera. Puedo igual tratar de ahondar más en este tema en algún otro video. Y luego, en la actualidad, que viene siendo el motivo de consulta y cuál es la afección que actualmente lo llevó a buscar ayuda psicológica. En el caso de niños suele haber un doble motivo de consulta, que es el de los papás y el del niño, ¿ya? Eso igual siempre se tiene que tener en consideración. Y ya por la otra vía es que se realiza el examen mental, el cual es un examen en el cual se abordan distintos aspectos, ¿ya? Del desarrollo mental y de la mente, ciertas funciones, ciertos aspectos varios, se podría decir, donde puede haber ciertos síntomas o cierta afectación en el paciente, ¿ya? Y eso se pasa a explorar en un doble nivel, ¿ya? En primera instancia se pasa a observar los síntomas, ¿ya? O sea, no se observan como tal los síntomas, ya que los síntomas son el relato del paciente. Aquí es donde se explora el examen mental. El paciente nos va contando una historia de cómo avanzó o cómo progresó su problema hasta el día de hoy, en el cual nos está buscando como ayuda. Y esos síntomas nosotros tenemos que relacionarlos con la teoría para poder realizar y tabular el examen mental en cuanto al formato que está preestablecido. Y esos síntomas pueden ser egodistónicos o egosintónicos. Ya, el egodistónico tiene que ver con que le genera algún tipo de problemática o la persona detecta en ese síntoma algún tipo de problemática. O sea, no está contento y a gusto con ese síntoma, que puede ser la tristeza patológica, algún tipo de tic o manierismo de la persona, algún problema a la memoria, que más adelante en videos de psicopatología la memoria lo voy a hacer sin duda. Mientras que luego sintónico tiene que ver con que el paciente o no nota o bien no le resulta negativo casi el síntoma. Ya, en ese sentido está la alegría patológica, sobre todo, que suele darse en la fase maníaca o hipomaníaca, maníaca o hipomaníaca del trastorno afectivo bipolar, ya, donde el paciente no considera como algo negativo su alegría excesiva, su sensación de júbilo, de frenesí, ya no lo ve como algo negativo. Y por otra parte, los signos. Bueno, los signos es lo observable, ya es lo que uno ve en el paciente, que sobre todo tiene que ver con su manera de interactuar con uno como especialista, como terapeuta, mejor dicho. Algunos aspectos más visibles como psicopatología del movimiento, por ejemplo, cómo mueve las manos, si tiene algún tic en específico, si es que mueve la boca de alguna manera, por ejemplo, la velocidad del habla, la velocidad del pensamiento, por ende, cosas de ese estilo es lo que uno observa. El síntoma es lo que nos cuenta en su historia y el signo es lo que uno logra observar durante esa sesión, durante esa primera entrevista, ¿ya? Y en base a todo eso es que se logra desarrollar al final un síndrome, o sea, un diagnóstico sindromático, perdón, ¿ya? En base a la observación de síntomas y signos se construye un diagnóstico sindromático, el cual
no lo añadí entre las imágenes por temas de tiempo. No obstante, se ve constituido, o sea, no constituido, pero puede ser tanto un cuadro reactivo, una alteración normal del desarrollo, o bien puede tratarse de un trastorno. Todo esto es según algunos criterios diagnósticos que también más adelante voy a mencionar por temas de tiempo. Ya, pero de momento quédense con eso. Puede ser una alteración normal del desarrollo en la cual el paciente presenta algún tipo de anomalía, pero que ésta esté relacionada con algún periodo quizás más crítico de su desarrollo, o pueda estar asociada a lo mejor a algún suceso en específico, aunque el suceso en específico estaría más relacionado con un cuadro reactivo, siendo el cuadro reactivo el desarrollo de cierta sintomatología o ciertos signos producto de un suceso en específico que fue el desencadenante, ya, que fue aquello que precipitó no que precipitó, sino que desencadenó. Precipitó viene siendo otro término, prefiero no confundirlo, pero vean eso. Y el trastorno ya tiene que ver con algo de base, ya tiene que ver con algo que se extienda más allá de los 3 o los 6 meses, dependiendo del tipo de trastorno que sea, y que ya es un cuadro reiterativo de cierta sintomatología en específico. Entonces, en escala de gravedad, primero está la alteración normal del desarrollo, ya, donde básicamente es un leve cambio, una leve alteración a cómo debería darse ese periodo o esa etapa en el paciente. Luego está el cuadro reactivo, que se da a raíz de algún suceso en específico que generó un tipo de trauma o un tipo de golpe psíquico en la persona. Y finalmente están los trastornos, que ya es un patrón reiterativo y es un patrón que lleva cierta cantidad de tiempo y tiene ciertas características específicas a lo largo de su desarrollo como para considerarlo de mayor gravedad. Bueno, tenía preparado más temas ¿cómo se llama? Para este video. Sobre todo porque aún faltan algunos aspectos clave. No obstante, creo que me alargué muchísimo. El video va a ser casi de media hora. Es mucho. Pero espero que les sirva, ya, para que quede un poquito más claro algunos aspectos importantes de la psicopatología. Traté de hacerlo lo más completo posible. Y creo que por eso me alargué bastante. Pero sin duda alguna, de ahora en adelante, y yo creo que próximamente, espero que muy pronto, dependiendo del recibimiento de este video, voy a estar subiendo una segunda parte donde incluya cuáles son los criterios para evaluar si se trata, de qué tipo de síndrome se trata. También hablando de la relevancia de algunos otros factores en el desarrollo de alguna patología psiquiátrica o psicológica. Y también voy a incluir algunos aspectos más emocionales. Ya, esa es la idea. Y esto es como todo introductorio de momento, porque son los aspectos más generales de la psicopatología, pero que deben saberse para poder estudiarse y para poder conocerse los síntomas y los signos que hay que observar, que son más específicos a cada uno de los aspectos del examen mental. Ya, también lo mismo, no descarto mostrarles un examen mental como tal la próxima semana. O sea, próxima semana, bueno, quién sabe, quizá en un par de días más, quizá la próxima semana. Ahí vamos a estar viendo. Ya, así que eso, chiquillos. Espero que este video les haya sido de provecho, ya sea para descansar, para relajarse, para escuchar algo interesante o algo distinto simplemente, o para distraerse de la situación de cuarentena, de confinamiento y de tanta crisis, tanto problema que estamos viviendo, que creo que a todos nos ha afectado mucho. Ya, así que eso, se me cuidan, por favor. Recuerden ocupar mascarilla, no juntarse con mucha gente, y tratar de respetar lo más posible las medidas. Ya, tampoco les voy a decir que todo, porque creo que nadie la respeta del todo por temas de salud mental y de que el contexto de cada país y cada región o ciudad es distinto. Así que eso, ya, que estén muy bien, chiquillos. Yo me despido. Me dejan en los comentarios qué tal les pareció el video. Si les gustó, denle me gusta, por favor. Si pueden compartirlo, porfa, compártanlo. Y si no estáis suscritos todavía, ya, pues, ¿qué te cuesta? Suscríbete, que voy a estar subiendo más videos interesantes. Eso, cabres, ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Nos estamos viendo ahí, Shaido.